Llega alguien y te dice, no, y quiero hacer esto, pero tú no lo sientes. Y al final lo haces. ¿Qué pasaría si fueras coherente con tu verdad? ¿Qué pasaría si le dices a esa persona no cuando quieres decir no? Con ese sí estás evitando una confrontación, que la otra persona te juzgue, que a lo mejor la otra persona no le guste cómo eres o cómo actúas, no le guste tu verdad y no quiere estar contigo, que haya un enfado, que la relación se termine en última instancia. Y eso no es el problema todavía, sino el problema es más profundo, es cuando tú eres coherente con tu verdad, si tú dices, pongo este límite, por aquí no voy a pasar, hago este viaje aunque tú te quedes solo un mes, me enfoco en esto aunque conlleve pasar menos tiempo con esa persona. Si tú dices, hoy no voy a quedar con tus amigos porque me bajan la energía, lo que hay detrás de eso es que si eso pasara, si tú pierdes esa relación, si esa persona te juzga, te critica, en el fondo te está quitando una validación, una aceptación. Y cuando te la quita, te entran las dudas. ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? ¿Estaré equivocado? Te entrará la inseguridad. Y entras en un bucle de sobrepensamiento, de culpa, de sentirte mal. Entonces eso es lo que estás evitando. Sostener esas emociones incómodas. Y estás utilizando a esa persona para no sentir eso. Como tú quieres evitar lo incómodo, dices, pues mira, que vaya todo bien, evito conflictos, que todo siga igual, aunque vaya totalmente desconforme con quién soy, pero así mantengo a la persona ahí. Y desde ahí es cuando nos adaptamos al otro, a sus necesidades.